A continuación, eh, vamos a continuar con permítanme, vamos a continuar con el doctor Vladimir Astudillo. El doctor Vladimir Astudillo es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo, que nos va a ayudar a resolver con toda esta evidencia que tenemos ahorita eh, una duda importantísima. Si ya tenemos las radiofrecuencias y tenemos crioablación y tenemos campo pulsado, pues ¿cuáles son las diferencias y cuál entraríamos a seleccionar en un caso en particular? Vladimir, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Me confirman si está bien el audio Perfecto, se y está la viendo. parte de la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirmas? Se está viendo, pero se está viendo en este momento como en modo de presentador. Dale reproducir a ver cómo arrancamos. Ahí. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar, muchas gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología y en cabeza del doctor Juan Carlos Díaz por la invitación. Agradecer también a las personas que se conectan hoy, un día festivo en Colombia, para poder compartir conocimientos y experiencias. Es un placer siempre poder compartir experiencias y conocimientos con colegas. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar una nueva tecnología con una tecnología convencional que ya tenemos. Tenemos una electroporación, una ablación por PFA, sus siglas en inglés, comparado con radiofrecuencia y con crioablación, que es lo que tenemos en este momento y que tiene unos niveles de eficacia, de seguridad y de eficiencia adecuados. Entonces, es la hora de cambiar las diferencias de pro y contras de algunos de estas características en ablación. Ya mucho de lo que se ha hablado en conferencias anteriores, radiofrecuencia y PFA, comenzando con biofísica de la ablación, ya vemos las diferencias, se manejan unos voltajes mucho más altos en ablación de campos pulsados con unas frecuencias bajas y con microsegundos o nanosegundos de aplicación. Esto da obviamente unas lesiones diferentes. A la izquierda podemos ver las ablaciones de radiofrecuencia, que son unas ablaciones ovoides, que son determinadas por la resistencia del tejido a una energía térmica. Y a la derecha podemos ver las ablaciones con mayor profundidad, más transmuralidad y en su centro con unos depósitos de hemosiderina que cuando vayamos a ver las complicaciones de PFA que existen, que son diferentes a las de radiofrecuencia y las de crioablación, vamos a determinar estos depósitos de hemosiderina a qué corresponden. Como sabemos, vamos a tener una delgada línea entre manejarnos en electroporación irreversible, es decir, una electroporación que no produzca energía térmica, pero que tampoco produzca electroporación reversible, es decir, que los mecanismos celulares de defensa de la célula se activen. Vamos a manejarnos entre ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. A la derecha podemos observar una microfotografía que está dependiente directamente del tiempo que vaya a someterse el miocito a los campos pulsados. Si el campo pulsado tiene mayor tiempo o mayor frecuencia, obviamente vamos a tener mayor poros, mayor diámetro de estos y mayor número. Esta es la triada, es bueno, bonito y barato. Es decir, es eficaz, es más seguro que lo que tenemos, es eficiente. ¿Cómo va eso a determinar o a cambiar nuestro flujo de trabajo? En cuanto a eficacia, ya vimos las diferencias en biofísica de la ablación, pero vamos o estamos buscando lo mismo que buscamos en radiofrecuencia o en crioablación, es decir, un aislamiento anatómico, eléctrico y perdurable de las venas pulmonares y que eso se traduzca en la eficacia clínica, es decir, en mantener a un paciente que ha tenido fibrilación auricular en ritmo sinusal. Esto es un poquito más de lo que ya habló el doctor Alexander. Vemos la posibilidad de mantener aisladas las venas pulmonares con radiofrecuencia, con crioablación y con PFA. Hay varios estudios y lo que traté de traer los estudios que comparan cabeza a cabeza las terapias.
Entonces, el primer estudio, que es el estudio que fue publicado hace más o menos un año, que fue presentado por el grupo de Viver Ready en el HRS en el año pasado, trataba de evaluar para conseguir FDA de campo pulsado con Farapulse comparando con las terapias, no, las terapias térmicas, es decir, crioablación y radiofrecuencia. ¿Qué se hacía? El protocolo que ya hemos hablado con Farapulse, 32 lesiones, 8 lesiones en cada vena pulmonar, comparado con crioablación, utilizando un catéter de 28 milímetros y el tiempo de aplicación eran 3 o 4 minutos, dependiendo si se lograba rápidamente la temperatura mínima target. Y en el grupo de radiofrecuencia, lo que estamos utilizando en el día a día, es decir, sistema tridimensional, catéteres de contacto, eh, catéteres multipolares para mapeo de alta densidad, es lo que hemos estado utilizando con el protocolo CLOSE. Cuando vemos en las líneas de Kaplan-Meier el seguimiento a un año, después de 90 días o 3 meses de un periodo de blanking, observamos cómo en el estudio, que este estudio fue diseñado para no inferioridad, acordémonos que los que están buscando, lo que estaban buscando era aprobación de FDA y tenía que ser no inferior al gold estándar, es decir, a la energía térmica. Y encontramos en las curvas de Kaplan-Meier cómo no se separan o son similares para porcentajes de mantener el paciente en ritmo sinusal, libre de cardioversión y libre de antiarrítmicos. 73% versus 71% en ablación con PFA versus ablación térmica. Este es un estudio de los suizos, tomaron 200 pacientes, estos 200 pacientes fueron evaluados aleatorizando 1, 2 y 2, 1 para campo pulsado, 2 para crioablación y 2 para radiofrecuencia, y lo mismo, el periodo de blanking de 3 meses, el seguimiento a un año y tratando de evaluar si habían diferencias en las 3 tecnologías. No hubo diferencias en radiofrecuencia y en crioablación, pero hubo una tendencia de mejoría en los pacientes con PFA y esa mejoría, ese mejor desenlace no fue un desenlace significativo. Acordémonos que son apenas 200 pacientes y es un seguimiento relativamente corto, apenas a un año. Este estudio, que es el estudio de Doménico de la Roca, me parece importante porque es un estudio diferente. Vimos que en el Advent Trial, que fue el estudio inicial que evaluamos, eran 300 y pico de pacientes, en el estudio suizo 200 pacientes y en este estudio es 1.572 pacientes. Es un volumen de pacientes más grande en 4 centros, es un estudio multicéntrico, un centro en Estados Unidos, que es el St. Davis, y 3 centros de alto volumen, más de 600 aislamientos de venas pulmonares al año. Es decir, que los operadores eran operadores que tenían experiencia para crioablación y para radiofrecuencia. Tomando esto, buscando el mismo desenlace en compuesto, estar libre de cualquier taquiarritmia auricular después de un periodo de blanqui y un seguimiento a 30 días. Bien, vemos cómo los valores porcentuales se manejan entre 70 y 80% en ese rango para cualquier tipo de arritmias, y en cuanto a recurrencia, observamos cómo había una tendencia a hacer menos episodios de fibrilación auricular en el grupo de PFA comparado con crioablación y radiofrecuencia. Este es un estudio de una población de cohorte de 400 pacientes, es el grupo de Frankfurt, y evaluaban lo mismo, eficacia en seguimiento a un año después de un periodo de blanqui. Como vemos, en estas curvas de Kaplan-Meier eran muy similares para fibrilación auricular, y la particularidad de este grupo fue que en los 3 primeros estudios que evaluamos eran solamente pacientes con fibrilación auricular paroxística. Este estudio incluyó pacientes con fibrilación auricular persistente en proporción de 60-40 para paroxísticos y persistentes. Observamos cómo en el seguimiento no hubo diferencias en los 2 grupos, tanto en fibrilación auricular de todos los casos, como en fibrilación auricular paroxística y en fibrilación auricular persistente.
Esos son los estudios, los tres primeros estudios, fibrilación auricular paroxística. El reporte de Frankfurt es incluyendo ya pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente. Y ya nos trasladamos a lo que es el mundo real, que es el registro UPORIA, que es el registro europeo grande en 7 países del centro de Europa, más de 42 centros, evaluando lo mismo, fibrilación auricular paroxística, evidencia de recurrencia después de un periodo de blanking y un seguimiento a 360 días. Similar, ¿qué es lo importante de este estudio? Que se encontraron unos resultados similares a los en el mundo real, concordante con los resultados que teníamos en los estudios clínicos previos. En cuanto a eficacia, podemos decir que es mejor, no, es igual, es no inferior a la tecnología que tenemos en este momento. De tal manera que, ¿qué nos falta? Para cambiarnos de tecnología, tiene que ser una tecnología superior. Tenemos y estamos esperando el estudio BDF, que es un estudio diseñado para demostrar superioridad y que termina la recolección de pacientes en el 2025. El otro punto, que es el punto de seguridad. Bueno, siempre estamos nosotros pensando en lesiones esofágicas, fístulas atrioesofágicas, lesiones de nervio frénico, estenosis de venas pulmonares, que son las complicaciones que tienen que ver o son inherentes a al aislamiento por mecanismos térmicos, es decir, crioablación y radiofrecuencia. Pero comparar y decir que ablación de campo pulsado no tiene ninguna complicación porque es selectivo, porque es no térmico, es una verdad a medias. Lo que pasa es que tenemos unos eventos adversos diferentes a los eventos adversos que tenemos con radiofrecuencia y con crioablación. Es decir, es comparar peras con manzanas. Lesiones esofágicas no existen en campo pulsado, claro, pero tenemos otros eventos adversos como espasmos coronarios, hemoglobinuria, injuria renal. Entonces ya vamos a ver en cuanto a seguridad cómo vamos a comparar esto. En seguridad vamos a comparar los eventos adversos que tienen que ver directamente o que son inherentes al procedimiento, es decir, dentro de los 7 primeros días de posteriores al procedimiento, y las complicaciones que son inherentes a el tipo de ablación que utilizamos, es decir, campo pulsado o crioablación o radiofrecuencia. No podemos comparar peras con manzanas, no vamos a encontrar naranjas en un manzanar. Esto es en cuanto a complicaciones. En el estudio de Domenico de la Roca observamos cómo hay una tendencia de mayor complicación en el total de complicaciones en el grupo de crío comparado con radiofrecuencia y comparado con PFA. Una diferencia no significativa. En cuanto a complicaciones mayores, que son las complicaciones más temidas, no hubo en este estudio muerte, fístula triesofágica, ni estenosis de venas pulmonares, ni espasmos coronarios, que son los resultados duros y son los que nosotros más tememos. Si bien es cierto, no son tan frecuentes, son temibles. Una fístula triesofágica es casi que anecdótica, pero cuando se presenta tiene una mortalidad superior al 70% y nadie quiere tener un paciente con fístula triesofágica. En cuanto a complicaciones menores, ya observamos en el detalle y en la filigrana cómo en crioablación hubo una mayor tasa de complicaciones, principalmente por injuria transitoria del nervio frénico, comparado con la incidencia que tuvo en PFA. Si hubo diferencias, pero no hubo una diferencia estadística si comparamos crio y radiofrecuencia. De tal manera que ese punto de injuria transitoria del nervio frénico sí hubo una diferencia a favor de PFA comparado con CRIO, pero no comparado con radiofrecuencia. En cuanto a eventos adversos del Advent Trial, que fue el estudio que presentó Reddick en el HRS el año pasado, los eventos fueron similares en los dos grupos. Lamentablemente en el grupo de ablación de campo pulsado hubo un desenlace mortal. Los eventos isquémicos y los eventos cerebrovasculares están más o menos repartidos en ambos grupos y son muy similares. Si podemos observar las complicaciones severas a largo plazo inherentes directamente al mecanismo de aislamiento de venas pulmonares, encontramos más o menos lo mismo que encontramos en el estudio de la Roca.
La fístula troesofágica es cero en todos los grupos, la estenosis pulmonar es cero, el espasmo o alteración de la motilidad gástrica es cero, el porcentaje de bloqueos cardíacos es cero y el embolismo sistémico es cero. Es decir, es tan pequeñas, son tan infrecuentes, afortunadamente, las complicaciones que vamos a tener que englobar un número muy grande de pacientes para encontrar unas diferencias significativas en estos grupos. Obviamente, por plausibilidad fisiológica, al ser una ablación selectiva, no vamos a presentar o la presentación de injuria en las células de tejidos adyacentes va a ser mucho menor en campo pulsado comparado con radiofrecuencia y con crioablación. Esto es lo que comparó cabeza a cabeza las crioablación con radiofrecuencia y con campo pulsado. Ya tenemos en charlas anteriores se habló de otros tipos de catéteres que no son que son más de punto a punto, que se pueden movilizar y que integran sistemas tridimensionales que son los que hemos utilizado. Me llamó la atención este reporte debido a que las complicaciones son cero y posiblemente las complicaciones sean cero porque tomó un tipo de catéter diferente, pero y se integró con un sistema tridimensional de mapeo, que es lo que estamos acostumbrados eh, a trabajar y posiblemente los operadores tenían más relación o estaban más experimentados en el manejo de los factores diferentes al catéter de ablación. Lo mismo sucedió con el estudio piloto con el Pulse, el catéter este de Lazo, que es una derivación del Medtronic original que podíamos dar radiofrecuencia. Este catéter tiene múltiples polos y se acomoda a la anatomía de las venas pulmonares. Si vemos este estudio piloto en el 2019, fue con muy pocos pacientes, 38 pacientes, pero las posibilidades de complicaciones fueron casi que anecdóticas. Solo un paciente presentó un componente vascular hemorrágico en el sitio de la punción. Ya hemos visto las complicaciones que tienen los estudios, el ADVENS, el estudio de La Roca, el estudio de Frankfurt, el seguimiento de los suizos. Vamos a ver si estas complicaciones, porque vimos que en efectividad eran similares, en eficacia, perdón, pero vamos a ver si en seguridad se manejan igual. Vemos como en los registros hay una tendencia al aumento de tanto de perforación y derrame pericárdico como de eventos cerebrovasculares embólicos y de eventos cerebrovasculares transitorios isquémicos. En paneles de expertos se habla que posiblemente sea secundario a la manipulación del, del catéter de acceso vascular del FARAPULSE, el FARAWAVE, que es de 16 French interno 16 French, perdón, externo y 13 French interno. Es un catéter grande comparado con lo que estamos utilizando normalmente, un Visigo, un SL1, es decir, es un French mucho más grande. Vamos a tener que tener más cuidado con la manipulación del catéter, con el Farapulse, al ingresarlo o al sacarlo, puede filtrarse aire y puede ver más eventos cerebrovasculares que se vieron impactados ya no en los estudios clínicos, sino en el mundo real, en el real world. Como vemos, la probabilidad de fístula troesofágica en todos los registros y estudios, pues cero. Hay una cosa importante que se ha hablado aquí con los conferencistas anteriores, es la posibilidad en radiofrecuencia de intervenir los plexos ganglionares que son los endocárdicos. Eso se hace en cardioneuroablación y tiene una cabida en pacientes con fibrilación auricular con un predominio vagal, pero el entendimiento que tenemos de cardioneuroablación todavía es primario. Si nosotros lo que estamos buscando es un aislamiento duradero de las venas pulmonares y que el paciente no haga fibrilación auricular, los mecanismos que no se conocen es preferible no tocarlos. Y aquí vemos esa superioridad que sí tiene el aislamiento por PFA debido a que es una energía no térmica en no alteraciones
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el intervalo PP se mantiene, en el nodo sinusal, el intervalo RR se mantiene, en el nodo auriculoventricular, no hay pérdida de la reactividad después del aislamiento de venas pulmonares, tanto en el nodo sinusal como en el nodo auricular, contrario a lo que pasa con radiofrecuencia. Y observamos cuando los pacientes son sometidos a radiofrecuencia o aislamiento de venas pulmonares, cómo las frecuencias cardíacas promedio en los seguimientos iniciales se ven afectadas. Como les decía, estas son las complicaciones que tenemos de inherentes al procedimiento dentro de los 7 primeros días. Las complicaciones temidas, las que estamos buscando, que son inherentes al sistema de ablación, son diferentes. Pero con la nueva técnica estamos, al hacer mayor líneas de ablación, al incluir ya pacientes persistentes, estamos comenzando a presentar eventos adversos que no teníamos antes. Este es un reporte de Mohanty y colaboradores donde tomaron 103 pacientes, le hicieron seguimiento y vieron que los pacientes que no recibieron hidratación previa, entendiéndose como hidratación previa, al menos 2 litros de solución salina en las 24 horas previas al procedimiento. Y si estos pacientes eran sometidos a una ablación extensa, entendiéndose como ablación extensa, más de 32 aplicaciones. En el protocolo Farapulse, en persistente, se dan 8 aplicaciones por cada vena. Cuando necesitamos dar líneas de istmo cabotricuspidio, líneas de istmo mitral, irnos a la pared posterior, ya estamos entrando en una zona desconocida donde no hay una demostración de seguridad robusta y por lo tanto vamos a tener mayores complicaciones o nuevas complicaciones. Y en este grupo de pacientes, entre más número de aplicaciones se hacía, mayor compromiso de falla renal y de pacientes con hemoglobinuria. Se observaba orina incluso turbia y cambios de coloración en la orina. Básicamente este evento adverso no es un evento serio, pero como ya hemos visto en todos los protocolos, tener falla renal es un desenlace independiente o un factor independiente negativo. De tal manera que si podemos o si pretendemos hacer una ablación de campo pulsado y una ablación que sea extensa, es muy válido hacer una preparación y una profilaxis renal. Otro de lo que ya se habló aquí fue el espasmo arterial coronario. El espasmo arterial coronario se presenta principalmente, ahí hay reportes de casos con el Farapulse, obviamente porque es el catéter más estudiado y se ve principalmente en líneas de istmo cabotricuspidio y líneas de istmo mitral. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene el istmo cabotricuspidio con la coronaria derecha y el istmo mitral con la circunfleja. Como ya vimos, estas estructuras, especialmente el istmo mitral, es una estructura fibrosa y para producir bloqueo bidireccional en ese espacio y transmuralidad es muy difícil, de tal manera que vamos a tener que dar más número de aplicaciones con posible complicación de espasmo coronario. La buena noticia del espasmo coronario es que es perfectamente prevenible y manejable con nitroglicerina endovenosa. La mala noticia de este evento adverso es que se necesita una dosis alta de nitroglicerina, es decir, de 2 a 3 gramos como dosis absoluta para revertir este efecto. De tal manera que la otra posibilidad es utilizar catéteres de punto a punto. Por ejemplo, utilizar radiofrecuencia o esperar las nuevas tecnologías que se están desarrollando con catéteres de campo pulsado para hacer ablación punto a punto. En cuanto a seguridad, ya vimos que la seguridad es igual de seguro, sí, para los eventos adversos inherentes al procedimiento dentro de los 7 primeros días. Para lesiones esofágicas, lesión de nervio frénico y estenosis de venas pulmonares, pues sí, porque es una técnica de ablación completamente diferente, pero a medida que vayamos haciendo más procedimientos, tenemos que estar abiertos a un tipo de complicaciones diferentes a las que estamos buscando con radiofrecuencia y con crioablación. Por último en la triada es la eficiencia.
Es decir, bueno, bonito y barato. El flujo de trabajo, ¿cómo lo vamos a modificar? ¿Cómo nos va a cambiar o cómo vamos a modificar con esta nueva tecnología? Entonces ya hablamos, ¿damos anestesia general o damos pseudoanalgesia? El tiempo de procedimiento lo vamos a tratar de acortar, el tiempo de fluoroscopio lo vamos a tratar de acortar, pero estos valores manteniendo siempre la seguridad en el paciente y la eficacia clínica. En el estudio de la Roca observamos cómo comparando tiempos de procedimientos, los tiempos de procedimiento obviamente eran más largos en los pacientes con catéter por radiofrecuencia, menos largos en los pacientes con crioablación y más cortos, los más cortos de todos, los procedimientos que eran realizados con sistema de campo pulsado, en este caso Farapulse. Los tiempos de fluoroscopia fueron ligeramente superiores en crioablación. En segundo, de cerca venía la ablación con campo pulsado y menos tiempo de fluoroscopia en el grupo de radiofrecuencia. Vale la pena decir que hay algunos grupos ya aquí, algunos compañeros que están tratando aislamiento de venas pulmonares con cero fluoro. Entonces, el florless o el cero fluoro está más desarrollado en pacientes que son sometidos a radiofrecuencia. Las complicaciones, ya hablamos de eso, son más o menos similares. En cuanto a eficacia aguda, en casi todos los pacientes se logró 99,9%, parece una propaganda de eliminación de bacterias, 99,9% se logró eficacia aguda con tiempos de procedimientos de 58 minutos promedio, es decir, procedimientos que antes se hacían en más de una hora, hora y media o hasta 2 horas, se están haciendo en menos de una hora en el estudio Poria, con Farapulse utilizando todo el protocolo. ¿Qué se están utilizando, por ejemplo, en el Euporia? El 80% de los pacientes fue sometido a aislamiento de venas pulmonares con sedación profunda, utilizando midazolam, fentanil y propofol. Y solamente el 20% de esos pacientes fue sometido a electroporación con anestesia general. Vale la pena indicar que solamente la tercera parte, 1 de cada 3 pacientes, fue sometido a electroporación, a ablación, utilizando mapeo tridimensional. El tiempo, obviamente, si tú no utilizas mapeo tridimensional, no haces reconstrucción de la aurícula, pues el tiempo de procedimiento de piel a piel va a ser más corto. Y el tiempo de fluoroscopia tenía una tendencia a ser más utilizado debido a que no teníamos las otras herramientas, no estaban las otras herramientas en esos pacientes. El 86% de los pacientes solo fueron sometidos a aislamiento de venas pulmonares, pero en un 14% de esos pacientes requirieron líneas adicionales, como aislamiento de la pared posterior, líneas de ablación en el istmo y líneas de ablación en el istmo cabotricuspidio, con la potencial generación de nuevos eventos adversos. En cuanto al estudio PULSE, que es el estudio piloto desde hace mucho tiempo, el del 2019, vemos cómo en estos pacientes el tiempo de procedimiento de piel a piel era mucho más largo, el tiempo que tenía el catéter dentro de la aurícula izquierda era más prolongado, el tiempo de fluoroscopia. Esto quiere decir que del 2019 al 2023 hemos avanzado en experticia, curva de aprendizaje, mejor manipulación de los catéteres, pensando en que la manipulación del catéter de Farapulse sea similar a la manipulación del catéter Pulse. En cuanto al artículo de seguimiento en el grupo de Frankfurt, vemos cómo cuando comparaban crioablación con PFA, en los tiempos de procedimiento de crioablación eran un poquito más largos, pero obviamente mucho más cortos en los pacientes con radiofrecuencia, y PFA tenía una proporción en tiempo inferior a lo encontrado en el estudio Poria, que era más o menos 58 minutos. En con PFA, hacían 34 minutos, hacían el procedimiento piel a piel. El tiempo de fluoroscopia también era inferior para los dos casos, comparado con lo que encontramos en el estudio de la Roca y en el estudio del seguimiento
de Frankfurt. Eh, Se está haciendo, o en este grupo de Frankfurt, están haciendo un subgrupo de simplificación utilizando sedación en la ablación, aislamiento de venas pulmonares con campo pulsado, no utilizando ICE, no utilizan sistema 3D, no utilizan tomografía previa ni hacen la integración de la tomografía previa, sino que ponen un seno coronario, hacen una punción guiada por ultrasonografía femoral, ingresan un SL1, hacen el intercambio, meten el Farapulse y hacen la ablación de, de campos pulsados utilizando dos proyecciones, oblicua anterior izquierda y oblicua anterior derecha. Obviamente el tiempo de fluoroscopia se reduce ostensiblemente de promedios de tiempo de fluoroscopia de 57 a 39 minutos, más o menos 4 minutos, y el grupo de pacientes sometidos a esto fueron 190 pacientes, todos con pseudoanalgesia, es decir, midazolam, fentanil y propofol, y ninguno con anestesia general. La limitación de esto es, si se utiliza campo pulsado monofásico, debemos evitar las contracciones musculares que son muy similares a las contracciones de electroestimulación extracraneal que hacemos con la cardioneuromodulación. Y por último es el estudio rápido y furioso, digamos que no es un estudio sino un reporte de casos en el grupo del doctor Cook, tomaban ya, simplificaron aún más lo que ya vimos que estaba simplificado, pseudoanalgesia para todos, sin seno coronario, sin ICE, sin sistema tridimensional no fluoroscópico, sin TAC, punción transeptal única, SL1, intercambio con sistema Farapulse, ablación, el protocolo que tenemos, que son 32 puntos de ablación en las dos proyecciones fluoroscópicas, es decir, la punción transectal solo guiada por fluoroscopia. 50 pacientes, todos con fibrilación auricular paroxística. Las complicaciones dentro del procedimiento fueron apenas un paciente presentó una parálisis transitoria del nervio frénico que correspondió al 2% del total de pacientes. Vale la pena indicar que este, esta aplicación de este protocolo de rápido y furiosos fueron solamente 2 operadores con más de 15 años de experiencia. El tiempo de procedimiento fue aún inferior al tiempo de procedimiento que demostró el estudio de Frankfurt, que era de 39 minutos y que había ya bajado el tiempo de procedimiento de lo que se encontraba en el estudio Euporia, que era casi 1 hora. Ahora estamos hablando de 27 minutos más menos 6 minutos de tiempo promedio de procedimiento. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre ser rápidos y furiosos, pero manejar la seguridad y la eficacia clínica. Aquí vemos cómo en el estudio Impulse, en el seguimiento a 1 año, el eco intracardíaco demostró tener un valor predictivo independiente para la durabilidad del aislamiento de venas pulmonares, ¿sí?, en los pacientes que se utilizaban un eco intracardíaco versus en los que no se utilizaron. Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje es que si bien es cierto, tenemos que simplificar el procedimiento, esa simplificación de procedimiento siempre tiene que tener dos bases fundamentales: la seguridad del paciente y la eficacia clínica, que no se pueden perder. En cuanto a ablación de campos pulsados, como vimos, el horizonte es largo, hay mucho camino por recorrer. Debemos de buscar un equilibrio en cuanto a la efectividad. En eficacia clínica y en seguridad son muy similares. Es posible que necesitemos nuevos desarrollos de catéteres, es posible que necesitemos catéteres con fuerza de contacto, es posible que tengamos que elegir, si los que estamos acostumbrados a trabajar con intracardíaco, con el sistema tridimensional, cómo vamos a hacer nuestro protocolo e individualizar eso con cada uno de los pacientes. Obviamente se abre un nuevo espectro, un nuevo horizonte para este tipo de ablación, pero tenemos que ser un poquito pertinentes y no ir tan rápido y furiosos en el tiempo. Eso era lo que les tenía por compartir. Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias al doctor Astudillo por su presentación. Eh, ya puedes dejar de eso. Recuerden que todos estos videos van a quedar en la plataforma web del Colegio Colombiano de Electrofisiología, en la página de YouTube.